Prevenir es mejor que curar, con salud se vive mejor. Unite a la charla que trae el doctor, a las entrevistas y la información. Bueno, y Salud Diamante hoy no va a poder contar con Melania porque cuestiones personales hacen que hoy no pueda venir. Pero igual te contamos las redes sociales o te contamos cómo puedes comunicarte con nosotros a través del 155 13 76 18 o podés hacerlo a través de diamantefm.com.ar en las redes sociales. Así que vamos a ir en un ratito nada más a ver ¿qué sale de la entrevista al doctor Cristian Leiva, médico generalista y de familia que tenemos acá en Diamante? Bueno, y como vamos a entrevistar al doctor Leiva, no voy a poder preguntarme y contestarme. Entonces, para eso, he convocado a mi amigo, al productor del programa, al dueño de Diamante FM, a Gino Seguro Oliva, quien él va a ser el entrevistador. Esperemos que salga bien. ¿Cómo andás, Cristian? Gracias. Un placer. No, al contrario, gracias a vos. ¿Todo bien? Bien. Bueno, gracias por estar aquí en Salud Diamante, por venir una vez más, pero en este caso como invitado, como entrevistado, si se quiere, porque hay mucha historia para contar detrás de todo tu trabajo y de toda tu profesión. Y a mí me parece que lo más importante es destacar primero cómo empezó, si se quiere, tu carrera profesional, allá cuando estudiaste, después de haber terminado con toda esta carrera, porque vos en un momento volviste a Diamante, volviste ya como profesional, o sea, vos te fuiste siendo un adolescente que buscaba un sueño y volviste siendo un profesional. Quiero saber cómo fue eso. Sí, yo cursé mis estudios universitarios en Rosario, después dio que para terminar la carrera pude hacerlo en Paraná, en una extensión de la unidad docente que podía cursar los últimos años en Paraná, y que fue donde terminé la carrera y me recibí de médico en el año 2004. Y en ese momento me vine a trabajar a Diamante antes de irme a hacer la residencia. Tuve un año trabajando acá en la clínica y en el hospital, sobre todo con los doctores Camaño, y luego decidí especializarme y me salió el examen de residencia con elección de la ciudad de Concordia, donde me fui a hacer mi especialidad. Bien, y allá se desarrolla toda una carrera, digamos, profesional muy grande para vos, ¿no? Muy importante. Sí, porque la medicina general... Yo sabía que si tenía que venir a Diamante, tenía que saber hacer de todo. Era mi idea cuando me fui. Ah, o sea que vos nunca desviaste tu norte, siempre fue Diamante tu norte. Yo siempre quise volver a Diamante y estoy donde quiero estar. Eso lo tenía siempre presente. Pero si venía a Diamante, tenía que saber hacer un montón de cosas. Y bueno, el médico generalista es quien abarca las especialidades básicas. Sabes hacer de pediatría, sabes hacer de controles de embarazo, de las patologías de la mujer, ayudar en cirugías mayores, hacer cirugías menores. Cuando hablo de mayores y menores, para que entiendan, una cirugía mayor, una vesícula, por ejemplo, hacer digamos una cirugía de colon, todas esas cirugías menores. Y cirugías menores son suturas, sacar un cuerpo extraño de la piel, digamos, cosas puntuales, pero no tan invasivas en el cuerpo, digamos. ¿Y cómo te recibió Diamante? ¿Te recibió como pensabas que te iba a recibir? Bueno, yo volví en el año 2014, en octubre de 2014, después de pasar 9 años casi en Concordia. Ya con tu profesión, con tu especialidad, abocándote a tareas muy específicas. De hecho, me gustaría hablar también del INCUCAI que estuviste trabajando. Sí. Allá en Concordia también trabajé en un centro de diálisis, que las diálisis son tratamientos que se le realizan a los enfermos que no les funcionan los riñones. Y estudié mucho sobre la parte de los riñones, sin llegar a rendir los exámenes para la especialidad. Pero tuve 5 años y medio trabajando ahí en ese centro de diálisis y también tuve la posibilidad de trabajar para el CUCAIER en Entre Ríos, dependiendo del INCUCAI, que es nacional. Claro. Esa tarea donde... ¿Qué es el CUCAIER? Y el INCUCAI para la gente que no sabe. El INCUCAI es el Instituto Nacional Central Único de Ablación e Implantes,
Y el Cucayer es lo mismo, pero de Entre Ríos. Y bueno, ahí me entrenaron para, sobre todo, procurar los órganos, que la gente a veces no entiende lo que es procurar los órganos, que es cuando el paciente está muerto, se le piden los órganos a los familiares y si estos acceden, uno tiene que procurar los órganos para que estén en el mejor estado para poder ser trasplantados. Bien. Te viniste a Diamante, 2014. Octubre de 2014 empecé a trabajar acá en la ciudad. ¿Y cómo fue eso? Mira, fue algo excepcional, fue algo hermoso y que siempre voy a estar agradecido a todos mis colegas porque antes de irme dejé un grupo de amigos y colegas que obviamente cuando les dije que me venía se pusieron muy contentos y dijeron sí, bárbaro, venite, que acá hay mucha gente para atender. Y bueno, cuando llegué acá a Diamante tenía el ofrecimiento de trabajar en los consultorios médicos privados y también en la clínica. El doctor Camaño enseguida me dijo, acá tenés un consultorio, hacete cargo de la parte de internación, junto con el doctor Villarruel. Y bueno, y ahí fue donde empecé mi caminito hasta el día de hoy. Quiero hablar de esto de la donación de órganos, de este trabajo que vos tuviste que lo veo muy loable y que me parece algo que no es para cualquiera, sobre todo cuando tenés que comunicarle a un familiar, sí, a una persona que, bueno, lamentablemente un paciente falleció o que se necesita cierto órgano en cierta cantidad de tiempo para poder llevar adelante su salud. Contame un poco esto. Sí, cuando un paciente tiene un accidente o tiene una herida de fuego en el cráneo, sufre una ACV o cualquier causa que al paciente lo deje con muerte cerebral, el paciente está muerto. Se declara la muerte del paciente. Lo que no entiende la gente es que cuando ellos dicen que no quieren donar, entonces le decimos, bueno, le sacamos el respirador y le entregamos el cuerpo. No, pero pará, me dices, lo van a matar. Entonces ese es lo que no se entiende. ¿Por qué está muerto si todavía el corazón le funciona, si todavía los órganos están trabajando? Y es porque el corazón tiene automatismo. ¿Qué significa eso? Que tiene células automáticas que solamente necesitan oxígeno. ¿Quién les provee el oxígeno? El respirador. Entonces, si vos le das oxígeno a través del respirador, el corazón puede seguir latiendo. Entonces, eso hace que lleve sangre y permanezcan trabajando los otros órganos. Pero, si cerebralmente está muerto, el paciente está muerto. De hecho, una vez me tocó que me dijeron que no, desconectás el respirador, el corazón deja de recibir el aporte de oxígeno y para. Y ahí entregas el cuerpo. Si no, lo que se hace es buscar... es un trabajo, mirá, espectacular. Yo me puedo extender un montón acá porque me apasiona. Está buenísimo. Yo cuando estaba de guardia, me llamaban, constataba la muerte del paciente, tenía que ir a comunicarle la mala noticia al familiar. ¿Cómo es ese momento? ¿Se puede explicar ese momento? Sí. Hay muchas técnicas para comunicar malas noticias. Una vez lo hablé y te lo explico, voy a tratar de ser lo más explicativo posible, en que habla más el cuerpo que la voz. Hay veces que no tenés mucho para decir, simplemente tenés para mostrar. Tenemos posiciones en el cuerpo, posiciones de sentado, posiciones, miradas, gestos que pueden entorpecer o que pueden beneficiar la tarea de pedir los órganos al familiar. En un momento en el cual el familiar está por recibir una noticia de la muerte de un ser querido. Dice, pero qué tarea fácil. No, vos sabés que no es tan difícil. Porque vos lo que tenés que hacer es comunicarle la noticia de que el paciente falleció, primero y principal. Y después vienen técnicas para que den los órganos. Pero no es solamente que te den los órganos, porque si no sería como un negocio, ¿viste? Claro, sí. Yo te trato de convencer que me lo... No. Lo que se hace es acelerar el proceso de duelo. Y es increíble, Gino. Vos sabés que
mediante estudios, ¿no es cierto?, y técnicas, y ya te digo, lenguaje no verbal, lenguaje verbal, uno va hablando con los familiares y va viendo cuál es el vulnerable, cuál es el duro, cuál es porque entran varios a la todo habitación. Un trabajo, ¿eh? Es todo un trabajo y una concentración importante. Y vos sabés que cuando le decís si van a donar y firman, no se puede medir porque no hay forma de medir, pero unánimemente se sabe que le genera una especie de alivio al familiar. Mirá vos. Ahora... Y te lo agradecen dándote un abrazo y diciendo gracias, doctor. Yo no sé si es porque piensan o se siente que el familiar sigue viviendo en otra persona. O va a ayudar a alguien. O puede ayudar y su última voluntad fue ayudar a alguien a no morir, siendo que ella se había ido. Pero es un tema muy sensible y muy importante, porque con un paciente podés salvar entre 6 y 8 vidas. Cristian, y vos estuviste mucho tiempo otorgando carnet de conducir, y una de las preguntas creo que corresponde a la donación de órganos. ¿Cómo era esto? Quiero que me cuentes esta experiencia. Sí. Cuando yo empecé en abril de 2015, empecé a trabajar ahí en tránsito, en la dirección de tránsito, haciendo los exámenes a los aspirantes al carnet de conducir, se me ocurrió empezar a preguntar si son donantes de órganos, porque vos podés manifestar de 3 formas ser donante de órganos: en la página del INCUCAI, en el documento o en el carnet de conducir. Ahí va. Esos son los 3 lugares donde uno puede, y no hay que hacer nada, solamente manifestar. Y por ahí me preguntan, sí, pero ahora somos todos donantes por la ley Justina y demás. No, la ley Justina lo que dice es, si vos manifestás ser donante, sos donante. Si vos manifestás no ser donante, no sos donante. Pero si vos no manifestás nada, se te presume donante. Ahí va. Eso es importante, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, si vos ¿por qué? Porque no negaste. Claro. De todos modos, la legislación argentina permite preguntarle a los familiares. Por más que vos digas que tu última voluntad sea de donar, se le tiene que preguntar a los familiares. Bien. Lo que pasa es que en la entrevista, o sea, para un entrevistador, es mucho más fácil si el paciente, antes de fallecer, manifestó ser donante, porque se trata de respetar la última voluntad. Bien. Pero igual, y si hay 20 familiares, 19 dicen que sí, pero uno dice que no, es no. Mirá. La legislación argentina. En España, ven que sos donante, no le preguntan a nadie. Abren, sacan lo que sirve y listo. Pero en Argentina todavía. Y bueno, yo cuando empecé a preguntar. Y estábamos en la media nacional. 30%, 35%, no llegaban al 40%. Bien. Que me decían que sí, que eran donantes. Entonces empecé con una vez por día en uno de los aspirantes que le preguntaba ¿por qué no sos donante? Y empecé a educar, a hacer educación, empecé a hacer medicina, como digo yo, porque también esto de hacer medicina. Y le fui aclarando, ya de mi especialidad, que era ser entrevistador, ser procurador de órganos, y en 3 años llevé al 60%. Hoy estamos arriba del 75%. ¿En diamante? En diamante. Qué lindo, ¿no? Por lo menos de la población que conduce, que es por ahí también la pasible de donar y la pasible de tener por ahí, digamos que no se entienda mal, accidentes, ¿no es cierto? Sí, claro. Estamos con el doctor Cristian Leiva, en este caso, él de entrevistado y yo de entrevistador, haciendo hoy este rol, ya que es interesante también la historia de vida y de como médico de Cristian Leiva, médico generalista. Antes de ir a la pausa, quiero preguntarte algunas cuestiones que son técnicas para después empezar a hablar de tu carrera como médico. Bueno. ¿Cuánto tiempo, más o menos, dura en promedio la carrera de un médico que aparte hace la especialidad? Y después, ya llevándolo al consultorio, una persona que va al consultorio, ¿es una persona que está enferma? ¿Realmente? Muy buena pregunta. De carrera son 6 años, pero es muy difícil terminar en 6 años. Esos son de estudio. Generalmente, mínimo 6 años y medio tardás, 7 años. Bueno, en mi caso yo me demoré un poco más porque en el medio tuve que dejar un par de años de estudiar por unas cuestiones económicas.
Pero si vos haces la carrera correctamente, tenés 6 de estudio, uno más para terminar de rendir. Luego tenés que hacer unas prácticas final obligatoria, por lo menos en lo que es la Universidad de Rosario, que te demora un año más. Ya llevamos 7 y 7 y medio. Casi 8 por él. Tenés que rendir para entrar a la residencia, que generalmente son 4 años más de residencia. Bien. O sea, Más o menos 12 años. Entre 11 y 12 años tenés. Y después no es que ahí se terminó. Después tenés que seguir. Claro. Vos la especialidad que elegís, después tenés que hacer recertificaciones, tenés que hacer cursos, tenés que, si querés hacer otro posgrado, podés hacerlo. Pero la carrera del médico empieza cuando empezás en primer año de medicina y termina cuando dejás la medicina. Bien. Y hablame del consultorio. Y lo del consultorio, otro que me habías preguntado. Si todos los pacientes que van a las consultas están enfermos, digamos. Si vos tomás la palabra estrictamente de salud y la palabra estrictamente de enfermedad, la gran mayoría sí están enfermos. Pero hay gente que va a controlarse y que yo valoro muchísimo. Porque te dicen, si estoy bien, ¿para qué voy a ir al médico? Al contrario, hoy estás bien y yo necesito saber que hoy estás bien. Haces un control clínico, un control de análisis, si hay que hacer algún otro estudio complementario, y ahí podés ver si realmente estás sano. Entonces vos ya sabés que hasta acá estás bien. Volvés el año siguiente a hacer otro control. ¿Estás bien? Seguimos bien. Pero si aparece algo, sabemos que tiene menos de un año. Claro, claro. Lo vas estudiando por ahí. ¿Cuánto Claro. tiempo lleva una consulta médica? Depende. De consultorio, por ejemplo. Depende. Okay. ¿De qué depende? De lo que pueda tener el paciente, de lo que lleve a revisarlo, interrogarlo, pero depende si es la primera consulta o si es una consulta reiterada. En las primeras consultas donde tenés que tomarle los datos filiatorios, tenés que hacer antecedentes, charlar, tenés que examinar el enfermo. Yo básicamente que me gusta hablar muchísimo y preguntar acerca de todos los antecedentes desde chico, las relaciones en los familiares, el trabajo. Y te lleva unos 20 minutos, media hora te lleva. Lo que pasa es que después ya empezás a conocer tanto el paciente que ya después en 5 minutos podés resolver. Porque a lo mejor van a pedirte un análisis, a lo mejor porque les duele una cosa, entonces vos lo revisás, ya sabés el historial, le pedís un examen complementario y en 5 o 10 minutos resolvés. Bien. Pero una consulta estándar y entre 15 y 20 minutos te puede llevar. Seguimos en Salud Diamante con el doctor Cristian Leiva, aquí con nosotros. Bueno, Cristian, fuiste director del hospital de Diamante, el Hospital San José de Diamante. ¿En qué época? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo terminó también tu relación con el Hospital San José? Quiero saber esto. Bien, no terminó todavía la relación. ¿Seguís trabajando? Sí, sigo trabajando en el hospital. Sí, cuando fueron las elecciones en diciembre de 2015, en ese entonces el diputado Juan Carlos Darrichón me ofrece ser director del hospital por una necesidad de cambio ya de muchos años que estaba el director anterior. Y bueno, yo acepto el desafío porque, bueno, no te conté, pero en Concordia, en mi paso por Concordia también tuve director en un hospital allá en Concordia, del tercer hospital que es el Ramón Carrillo, y bueno, hice experiencia. Entonces cuando vine acá me propusieron ser director del hospital y acepté. En un momento difícil, porque era un color político del gobierno de turno que había ganado las elecciones acá en Diamante, otro color provincial y otro color nacional, que era el mismo del municipal. Claro. Entonces, el hospital es provincial, es como que estaba en el medio. ¿Tanto juega la política en un hospital? Sí, porque el hospital depende de las instituciones públicas, en este caso el Hospital de Diamante, del Ministerio de Salud de la provincia. Y después tenés el municipal, que es el SIC y los centros de salud municipales, y ahí es donde por ahí, cuando estuve yo, por lo menos yo hablo de la experiencia mía, había muy buena relación y se trabajaba en red con los centros de salud. Pero, ¿por qué depende de la política? Porque es quien debe abastecer económicamente los insumos y digamos, el personal y todo lo que es la parte económica de la atención de la gente que por ahí más carenciada, más allá que pueda tener una obra social.
Porque está el mito ese de que si tenés obra social tenés que ir al privado, o si no tenés obra social tenés que ir al hospital. No, cualquiera puede atenderse en cualquier lado, y esto tiene que quedar bien claro. El paciente tiene el derecho de elegir el profesional que lo atienda y el lugar donde lo atienda. Claro. Eso es fundamental. Cristian, y terminaste tu carrera como director del hospital. Hoy seguís trabajando en el hospital. Claro, bueno, después estuve 2 años y medio más o menos como director del hospital y después, bueno, por unas cuestiones personales tuve que dejar el hospital, la dirección del hospital, pero continuó haciendo consultorio de clínica médica en el hospital por calle Serrano, ahí en los consultorios. Actualmente estoy haciendo lunes, martes y viernes. Bien. Ya que conociste las dos partes, ¿cómo debe convivir la salud pública con la salud privada? Lo que pasa es que la salud es toda pública. Okay. Los problemas de salud son todos problemas de salud pública. El que sea privado o que sea estatal, hay que dejar de decir salud privada y salud pública. Contame las diferencias. La diferencia es que todo es salud pública, simplemente el financiador es el que cambia. Puede ser privado, que puede ser particular o de obras sociales, o estatal. Okay. ¿Me explico? En el hospital es más estatal, en el privado es obras sociales o particular. Bien. Y cuando hay cierta complejidad en un caso, ¿tenemos dónde acudir acá en Diamante? Se complica un caso. ¿Qué hacemos? Sí. Bueno, en la clínica tenemos la terapia, que es una terapia que no es de última generación, pero digamos se resuelven muchísimo de las enfermedades que tenemos acá en Diamante. Cuando sobrepasa la complejidad, obviamente tenemos, si estamos en el Hospital San Martín, si no tenemos los centros de mayor referencia en Paraná o acá a 15 kilómetros en Libertador San Martín. ¿Y qué pasa cuando una persona no está en condiciones económicas de afrontar un tratamiento, por ejemplo? Se tiene que hacer cargo del Estado. El Estado. O sea, se tiene que derivar o si puede hacerlo en Diamante, lo puede hacer en Diamante. Exactamente. ¿Y hay una disputa entre Libertador San Martín, entre conocido como el Sanatorio de la Villa, con la salud en Diamante o no? No, o sea, a ver, a nosotros por ahí somos muy respetuosos de lo que ellos hacen en cuanto a al incremento de tecnología y de estudios que tienen para hacer, que nosotros hay cosas que no tenemos acá en Diamante, pero lo que es el recurso humano, digamos, lo que es la atención propia del enfermo, tanto enfermeros como médicos, nosotros no estamos pero nada lejos, ni por el contrario, estamos muy bien respecto de lo que es Libertador San Martín. Ellos tienen armado más un circuito de estudios complementarios y digamos más articulado la relación con las obras sociales, como para que no está todo junto ahí, como que se resuelve en un día un montón de estudios. Y nosotros acá en Diamante tenemos que, un paciente lo ves, le pedí un estudio, tiene que autorizar en otro lado, tiene que volver a la clínica o ir a otro lugar a hacerse una ecografía, una tomografía, tiene que ir de distintos lugares. Esa es la única diferencia. Después no hay diferencia. Nosotros hemos avanzado muchísimo acá en Diamante, han incorporado un montón de especialidades, médicos muy capacitados, la clínica ha avanzado un montón. De hecho, ya te digo, nosotros muy puntuales casos derivamos, si no lo resolvemos acá en la clínica, la mayoría de las cosas, y bueno, obviamente hay pacientes que tienen un desenlace que no es el esperado, pero bueno, porque en todos lados sí, obvio. Hay muertos y hay cuestiones que no se pueden curar. Bien. Y en el hospital se había avanzado un montón, sobre todo con pandemia, que se había armado hasta una terapia. Ahora yo no estoy mucho en la parte de internación, pero los pacientes que no se pueden resolver en el hospital, nosotros lo articulamos con el San Martín y los pacientes van y se atienden allá. Cristian, hablame de tu momento hoy. ¿En qué estás trabajando? ¿A qué estás abocado? ¿Estás haciendo consultorio? Contame un poco. Hago un montón de cosas. Sí, tengo mi consultorio particular ahí en la clínica. ¿Qué atendés ahí? Atiendo todo. Todo. Mayormente tengo... Es un poco lo que hablabas en la columna de inicio, ¿no? Exactamente. Son como el primer contacto entre la sociedad y la salud. Sí. Tengo muchos pacientes de PAMI,
y pacientes particulares también. Y bueno, más que nada ahora me estoy abocando mucho a lo que es diabetes. Contame un poquito de eso. Sí, yo vi que era una situación de que cada vez hay más pacientes diabéticos y que por ahí sería bueno dedicarnos a tratar los pacientes diabéticos, porque está Alejandra Aranguiz, que está como única diabetóloga, que le mando un saludo porque es muy buena profesional y colega. Y entonces yo me puse a estudiar diabetes, hice una diplomatura universitaria que depende de la Sociedad Argentina de Diabetes y de la Universidad Nacional del Nordeste de Corrientes. Y hoy me encuentro haciendo una maestría, hoy para ser magíster en diabetes. La verdad que me ocupa mucho tiempo porque son clases virtuales toda la semana, tengo que irme a Buenos Aires a hacer presenciales, prácticas en Córdoba, después tengo que ir a Corrientes también, durante 2 años. Empecé ahora en marzo, así que me queda un camino todavía, pero siempre con la esperanza de aprender y poder volcarlo en los pacientes de acá en Diamante, obviamente. Cristian, ¿y qué es la diabetes mellitus? Que habitualmente cuando charlamos lo nombrás, por ahí te presentás como médico especialista en diabetes mellitus. ¿Qué es? La diabetes es un trastorno en el metabolismo que tiene el cuerpo de las personas con respecto a los azúcares, pero también a las grasas y a las proteínas. No es solamente a los azúcares. La gente dice, no, pues yo no como azúcar, no como dulce, no tomo helado, no como chocolate. Bueno, pero te comes un paquete de bizcocho. Claro. Entonces el azúcar, el cuerpo lo transforma en azúcar y se aumenta en la sangre. Y el cuerpo de las personas con diabetes tiene la dificultad de que no producen o producen poca insulina, que es la hormona que se encarga de llevar el azúcar a las células para ser utilizadas como energía de la célula. Entonces, al no poder ser utilizada ese azúcar, queda dando vuelta en las arterias, produciendo complicaciones, sobre todo vasculares, porque tapa las arterias desde las pequeñas hasta las grandes. Háblame de los pacientes, ¿cómo te recibió la gente en Diamante? ¿Cómo es el paciente diamantino? A mí me encanta, porque es un pueblo, y no es como en otras ciudades grandes donde los pacientes son un número, que el médico lo llama por el nombre, pero todos están en la historia clínica y no lo conocen. Acá en Diamante nos conocemos bastante, nos vemos, yo me veo en la calle, en el supermercado. Y eso tiene sus pros y sus contras también, ¿no? Sí. Digo, porque capaz que en la cola del supermercado te dice, doctor, me duele el pecho, ¿viste? ¿No? Siempre. Pasa eso. Sí, yo una vez me senté en la vereda de mi casa y en 10 minutos tuve 5 consultas. Claro. pero bueno, es entendible que la gente también por ahí te reconoce como médico y quiere sacarse una duda. Pero bueno, la gente, la verdad, yo le agradezco mucho porque en general la mayoría me aceptó, me adoptó acá en Diamante y me da ganas de trabajar porque por la calidad y el reconocimiento que te dan. Claro. Sí, sí. Y ahora con este programa de Salud Diamante, que lo escuchan y lo ven por televisión, doctora, anoche lo vi o anoche lo escuché y yo por ahí es paciente, no me gusta decir paciente mío o paciente, por ahí hay pacientes que he atendido, claro, pacientes que no, porque los pacientes no son dueños, no tienen dueño, no tienen dueño, paciente es paciente. Si justo me toca verlo a mí, bueno, ahora sos médico de cabecera, bárbaro, pero te puede atender otro también. Claro. Cristian, hablame de la diferencia porque se están sumando nuevas generaciones de médicos a Diamante y quiero saber cómo vienen preparados, cómo lo ves vos, a que se vayan sumando también. Sí. Los que vienen bastante bien formados. Bueno, el último que vino ahora es Nicolás Camaño, un médico cirujano, bueno, de la familia Camaño, ¿cierto? Pero hemos tenido incorporación de médicos muy buenos, inclusive hasta médicos que no han hecho todavía una especialidad, que trabajan con nosotros ahí en la clínica y que se desenvuelven muy bien y estamos muy contentos. Bien. ¿Podemos dar esta primicia? Hoy sos presidente de la Asociación Médica de Diamante. Sí. ¿Es así? Sí, el 18 tuvimos una asamblea general ahí en la Asociación Médica y me han elegido para ser el presidente. ¿Ya sos? ¿Ya asumiste? Sí. Nuevo presidente de la asociación. ¿Cómo es eso? Contame un poco. Cada departamento tiene una sociedad médica y que nuclea, digamos, las preocupaciones y la atención de la comunidad médica que es socia
básicamente. Y quien lucha por los honorarios con las obras sociales, hace convenios, digamos, proyecta trabajo, proyecta cosas para que, digamos, la sociedad médica tenga un lugar, un núcleo donde sentirse cómodo para tomar decisiones de cualquier índole. Es un desafío interesante. Sí, sí. Y te cuento, me gustaría en tu programa o mi programa, en nuestra familia de radio, que estamos organizando para el 13 y 14 de octubre de este año las Olimpiadas Médicas Entrerrianas. Apa, lindo eso. Sí, nosotros recordamos que en el año 2005 se hicieron las Olimpiadas Médicas Regionales en la ciudad de La Paz, y yo justo me había recibido en 2004, así que estaba trabajando acá en Diamante y fuimos. Y una experiencia muy linda porque te encontrás con colegas de otros lugares, compartís experiencia, charlás, y después haces un deporte que practicás y que te distendés y que te vas a conocer otros lugares. Entonces hemos decidido realizar las Olimpiadas Médicas Entrerrianas acá en la ciudad de Diamante, y estamos a nada de ya alargarlo en publicidad para que todos los médicos entrerrianos, sobre todo, puedan venir, divertirse y conocer nuestra Diamante. Ya me vas a contar un poco más de eso. Sí. Cristian, para cerrar, Sí. última pregunta, personal. Si hoy tenés 17 años, terminás la secundaria y tus padres tienen la posibilidad, o vos, de rehacer el camino y te dicen, Cristian, ¿qué querés estudiar? ¿Estudiarías en lo personal nuevamente medicina? Y si harías medicina, ¿harías nuevamente generalista? Sí, ya te lo digo, sí. Uh-huh. Ahora, hoy con la experiencia que tengo, la haría un poco mejor. Claro. Pero ¿qué pasa? Si no hubiese pasado por todo lo anterior, no tendría la experiencia que tengo. Exacto. Pero la medicina es muy linda cuando la haces de corazón, de vocación, cuando te dedicas a los pacientes, cuando estás. Porque hay veces que van los pacientes con conflictos y que solamente tenés que estar. Uh-huh. Los escuchás y eso es una gran ayuda. Y no solo lo digo desde lo médico, lo digo en cuestiones de amigo también, en cuestiones de charlas, en grupos, que nos está faltando mucho escucharnos. Porque estamos viviendo momentos difíciles, sobre todo hemos pasado una pandemia que tuvimos un montón de situaciones y que por ahí no nos escuchamos. Y yo aliento a que seamos escuchados y a que podamos resolver o acompañar a tanto pacientes como cualquier persona que te relaciones, porque vos no sabés el conflicto interno que puede estar pasando y que quizás lo ayudás un montón y no te das cuenta. Y bueno, médicamente obviamente yo volvería a hacer medicina general tantas veces como pueda. Qué lindo, ¿eh? Cristian, gracias por dejarme ser parte de tu programa, por dejarme charlar con vos un ratito delante de estas cámaras, como lo hacemos tantas veces, pero hoy mostrando un poco lo que es Cristian Leiva como médico y como especialista. Muchas gracias a vos por aceptar este desafío, vamos a ver cómo sale, pero bueno, estamos muy entusiasmados. Gracias también a Israel, que hace magia con la parte de visual del programa para que lo podamos ver por el Canal 2. Y bueno, la radio se escucha porque la gente me lo dice, me lo reconoce, y a todos los que trabajan. Bueno, hoy no pudo venir Melania, que también hace un aporte importante al programa, y la radio obviamente, pero sobre todo a la gente que me alienta a seguir con el programa para hacer prevención, para llevarles información y para que puedan saber qué es lo que tienen que hacer desde por lo menos mi humilde lugar de médico, y a través de los medios de comunicación, como siempre digo, también hacer medicina. Cristian Leiva, con nosotros aquí en Salud Diamante. Bueno, y así llegamos al final del programa de hoy, un programa atípico si se quiere, porque el entrevistado fui yo mismo. Quiero agradecerle a Gino, quiero agradecerle también a Israel, a la radio Diamante FM, agradecer al Canal 2, a todos los auspiciantes que van a ir saliendo durante todo el programa y durante los programas siguientes, porque colaboran y muchísimo para que esto sea posible. Y bueno, agradecerte sobre todo a vos, que estás del otro lado y que bancás y me alentás, y que a mí me encanta hacer lo que hago, porque prevenir es mejor que curar,
y porque tenés que escuchar la información que te damos y para mí es un placer seguir haciendo esto porque, como siempre digo, también es hacer medicina. Medicina no es solamente sentarse atrás de un consultorio, ver qué le pasa al enfermo, sino transmitir. Es muy feo tener mucho conocimiento y no transmitirlos. Y bueno, acá vamos a seguir trayendo especialistas en todos los rubros, porque no solamente médicos, sino a todo el equipo y el personal de salud que tenemos en Diamante, con un factor humano impresionante, impecable, porque los enfermeros, las mucamas, los ambulancieros, los administrativos, cocineros, kinesiólogos, psicólogos. Mira, me puedo llegar a estar olvidando de muchas personas que integran un equipo de salud. Pero lo que no me voy a olvidar nunca es de hacer medicina, así que te espero en Salud Diamante para continuar con esto y para que el beneficiado seas vos. Prevenir es mejor que curar, con salud se vive mejor. Unite a la charla que trae el doctor, a las entrevistas y la información.